Por el otro lado, las ideas de la Ilustración en Francia van a llevar a un movimiento que en un principio empieza con un hecho puntual, y es la toma de una prisión en donde estaban los enemigos del régimen, es decir, todos los que no tenían derecho a expresar libremente sus ideas porque los metían en una prisión gigantesca y los torturaban. Esa prisión era el símbolo de la opresión y de la falta de libertad de pensamiento. Esa prisión se llamaba la Bastilla. ¿Y cuándo se la toman? El 14 de julio de 1789. La Revolución Americana ha sido en 1776. Esto es en 1789. Y en ese momento se toman la Bastilla, y una vez que toman la Bastilla, se van a reunir y van a hacer un juramento, y es el juramento del juego de la pelota, que ellos no se van a disolver de esa reunión y de ese propósito hasta que no hayan cambiado la Constitución. Entonces van a cambiar la Constitución, van a hacer la Asamblea y luego van a hacer la Constituyente, y la Revolución Francesa tiene una etapa insurreccional, tiene una etapa legal, tiene una etapa frenética y tiene un resultado universal. De los procesos más importantes en la historia es ese. Entonces se van a reunir allá y van a crear todas estas condiciones, y cada una de ellas va a poner los parámetros de lo que va a ser el nacimiento del mundo moderno y de lo que en el futuro van a ser los estados de derecho. Se gestan entre las ideas y los hechos de la Revolución Francesa. Esta revolución que va a pasar por una cantidad de cataclismos, que va a tener un momento en el cual los reyes huyen. Se han convocado los estados generales porque había 3 estados, que era el pueblo, el clero y la nobleza. Y el rey no había escuchado a su pueblo, no lo había escuchado de ninguna manera. Se le habían hecho todos los mandados, no había manera de escucharlo. Había llegado a un punto de frivolidad y de trivialización en la época de María Antonieta, que hay una película que se llama Ridículo, que es una película donde para poder usted hacer cualquier proyecto, tenía que ir donde el rey y tenía que convencerlo a punta de halagos y de sutileza y de ingenio en la conversación, de que usted era digno de que le pararan bolas para secar un pantano donde estaba muriendo un poco de gente de las plagas y de los moscos. Entonces es la historia de un personaje que necesita secar un pantano y necesita que el rey lo escuche por entre toda esa fila de lagartos, y que una vez que lo escuche le parezca lo suficientemente ingenioso, lo suficientemente entretenido y lo suficientemente lambón, lo suficientemente adulador como para que le pare bolas para secar el pantano. Entonces no se puede toda esa vuelta. Entonces, la monarquía se ha desprestigiado porque se aisló del pueblo, dejó de entender la voluntad del pueblo y se puso en un plan de extravagancia, de frivolidad, que hace que la gente no pueda convivir con el hambre y la extravagancia de la corte de Versalles. O sea, hay un momento en que eso se vuelve ofensivo en serio. Y la reina María Antonieta se convierte en un símbolo de lo ofensivo que eso es, cuando la famosa historia de que el pueblo no tiene pan y que ella le dice que coman tortas. Entonces dice, esta mujer con ese montón de tocados encima de esa cabeza, en medio de un cataclismo social como el que estaba viviendo Francia en ese momento. Todas las instancias para poder llegar al rey, también se habla de que hicieron algún documentos para que el rey lo leyera. El rey nunca los leyó porque había toda clase de intermediario antes de que llegara allá. El asunto es que esto no da más, y cuando no da más es cuando se toman la Bastilla, y cuando se toma la Bastilla es cuando el rey y la reina huyen y los cogen por el camino y los decapitan, y empieza a funcionar la guillotina. Esos reyes que acaban de decapitar son Borbones. Y esos Borbones son los mismos Borbones que están en el poder en España. Después vamos a ver cómo estas cosas tienen muchísimo que ver y van a determinar alianzas entre España y Francia por la vía de que son Borbones. Entonces, en ese momento estalla la revolución, y la revolución, como dijimos, tiene varias etapas, hasta llegar a una etapa en que se llama el régimen de terror, que es cuando Robespierre, protegiendo la revolución, va a decapitar a toda la nobleza, que son más de 20.000 personas, y esto va a llenar de horror a la Europa de la época, porque es el Comité de Salud Pública decapitando a todo el mundo, guillotinando a todo el mundo, hasta que termina guillotinando a los mismos que hicieron la revolución, porque Danton va a morir ejecutado. Por eso es que se habla de una figura metafórica de que las revoluciones son como Cronos, que terminan devorando a sus propios hijos.
Entonces aquí se sentó un precedente que ha sido recurrente en la historia, y es que en un momento dado, cuando usted empieza a hacer la purga para proteger el proceso, termina purgando a los mismos que lo hicieron. Entonces eso también va a pasar por el régimen de terror y va a pasar por muchas etapas, y finalmente, después de haber creado una constitución, después de haber creado una ley, después de haber creado una asamblea, después de haber creado además diferentes tendencias políticas, que unos serán los jacobinos y otros serán los girondinos. Entonces los jacobinos son los más radicales. Más adelante, cuando estemos en nuestros procesos deliberantes para crear nuestros países, a la gente la acusarán de jacobina o de girondina por los fenómenos de la Revolución Francesa. Más adelante, dentro del mismo proceso de la revolución, esto se va a resolver en un consulado, y ese consulado tiene tres figuras que son Sieyes, Talleyrand y Napoleón, y de ahí un joven oficial va a terminar resolviendo el triunvirato en una figura única y defendiendo la revolución a su manera y esparciendo las ideas de esta revolución por Europa. El personaje se va a llamar Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte va a ser quien realmente protagonice la historia que va a dar origen a nuestro nacimiento, porque él es el que va a invadir a España, y esa invasión va a quebrar la coyuntura de poder de los españoles, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahí lo dejamos en ese puesto, pero es importante. ¿Por qué? Porque antes de que Julio César llegara a convertirse en César, también había un triunvirato, ¿sí? Y ese triunvirato lo resuelven a través de la figura de César, y Roma es un referente permanente de todos estos procesos. Entonces, cuando alguien en nuestro territorio, cuando ya empecemos a ser países, quiera proclamarse emperador, lo acusan de cesarismo, ¿sí? Por el triunvirato y por la figura de Napoleón. Napoleón se vuelve un referente. Muchos querrán ser como Napoleón y lo tendrán a él como un arquetipo de lo que quieren llegar a ser. O sea, el imaginario que nosotros vamos a tener para crecernos, para crearnos, para nacer, está aquí, en la Revolución Francesa, en los debates, en Napoleón, en la Ilustración y en la Revolución Americana. Por eso es que hay que entender bien el cuento para poder entender nuestro cuento, por nosotros y para nosotros. Estos debates hay que entenderlos, porque es lo que va a permitir que nosotros empecemos a imaginarnos qué tipo de sociedades vamos a crear cuando nazcamos. Entonces, aquí se está cocinando todo esto y va a generar toda una cantidad de movimientos. Eso en el esquema de lo que tiene que ver con las ideas y de lo que tiene que ver con los hechos que produjeron